las electorales, eclesiásticas, las agrarias, las laborales, inclusive las de orden fiscal. Esas ramas nuevas que se han ido creando no las podemos ubicar ni podemos considerarlas como unas ramas de carácter especial, ni en una forma pública o privada. Si ustedes ven ahí el contexto que señala el autor, hace un cuadro donde te establece, dentro de ese cuadro te hace ver que todas las ramas en un momento determinado interactúan entre sí o se cruzan así pues entre sí. Es decir, las ramas del derecho nunca las vamos a estudiar en una forma separada, siempre lo vamos a hacer de una manera armónica, de una manera sistemática y sobre todo no en forma aislada, sino en una forma de carácter conjunta, porque tarde o temprano dichas ramas se van a cruzar entre sí. Es decir, por ejemplo, si tenemos el derecho constitucional, vemos cómo se cruza con todas las ramas del derecho, con el administrativo, con el penal, con el fiscal, con el agrario, el mercantil. Creo que comenté por ahí que, por ejemplo, para que nazca el derecho mercantil, pues es necesario que el artículo 5, pues, de nuestra Constitución, así pues lo autorice para que el derecho mercantil pueda surgir como una rama del derecho, o bien el derecho internacional en base al artículo 89 en la fracción 10ª de nuestra Constitución, con las premisas que guarda el 131, autorización por el 76, fracción primera, y una vez que ese derecho internacional o ese pacto de carácter internacional haya sido aprobado, nos vamos a los sustentos del artículo 133. Es decir, siempre interactúan. Por ejemplo, en el derecho mercantil, si vemos que se va hacia arriba, vemos que se relaciona con el derecho fiscal y con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque es una fuente de creación de riqueza, donde el Estado se convierte ya pues en un órgano ejecutor de las empresas en la cuestión de impuestos, y el derecho laboral actúa como un elemento esencial donde pone o establece condiciones de orden laboral a dichas empresas para que puedan desarrollar sus objetivos. Es decir, siempre las ramas del derecho se clasifican o se pueden interlazar entre sí. Es decir, no podemos estudiarlas en forma aislada, no podemos decir solamente voy a estudiar el derecho civil porque el derecho mercantil no me interesa. Es decir, si yo estudio derecho mercantil, tengo que conocer el derecho civil, tengo que conocer parte del derecho penal, tengo que conocer parte del derecho laboral, porque, por ejemplo, si quiero formular un contrato de una relación laboral entre el patrón y el trabajador, los contratos se rigen por el derecho civil. Si quiero formar una sociedad mercantil, tengo que formar un contrato de sociedad entre las personas físicas que la van a integrar, que van a ser los accionistas. Tiene que haber un contrato y el contrato se rige precisamente por la vía civil. ¿A qué voy? Que nunca las ramas del derecho se ven en forma aislada. Siempre hay que estudiarlo como parte de un todo, como lo dice la definición en el primero de los puntos, ¿verdad? El derecho es toda la normatividad jurídica que existe, es decir, no es una rama en especial, son todas aquellas ramas del derecho que integran nuestro sistema jurídico mexicano, vienen a crear o vienen a fomentar lo que es el marco jurídico, lo que es la esfera jurídica del derecho. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Bueno, muy bien. En el capítulo 2, aquí vamos a ver lo que son propiamente ya los particularismos del derecho fiscal. Es decir, vamos a entrar ahí ya casi ya de lleno a lo que es la materia del derecho fiscal. El derecho procesal, Leticia, es el conjunto de normas jurídicas que regulan los pasos que se siguen frente a las autoridades, es decir, todos aquellos pasos que usted va a fomentar frente a las autoridades para hacer valer sus derechos, es el procedimiento. Por ejemplo,
en materia penal, para que se pueda proceder en contra de una persona, hay que establecer una denuncia, acusación o querella. Hay que realizarla ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público indague e integre los hechos consecutivos de delito, tal y como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución, integrando ahora una carpeta de investigación. Antiguamente se llamaban averiguaciones previas, ahora se llaman carpetas de investigación. Y una vez reunidos los elementos que son necesarios, podremos ahí ya pues ponerlo a disposición de un juez para que el juez vincule o no a esa persona en proceso. Muy bien. Nora, Leticia, María y Ana, Fernanda. Ok. Vamos a ver ahí. Leti, Carolina, ¿tienes alguna duda todavía? No, maestro, ya todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí tenemos que Fernanda me establece aquí que tiene una presentación del capítulo 2. Adelante, Fernanda, la vamos a escuchar. Sí, así es, profe. Déjeme que mi compañera comparta la pantalla. ¿Es la nuestra, Fernanda? Es que luego Sí, me confundo con los apellidos, perdóname. Sí, es la de nosotros. Es Fernanda Mariel Sierra. Como quiera, ahorita tomo en cuenta a Nora Estela, por favor, y a Paola. Paola Jacqueline, si quiere envíemela, por favor. A mí en lo personal, al igual Nora. Ay, yo ya lo veo, no sé, ¿ustedes? Ana Laura, ¿la tienes también? Mándamela. Qué raro, profe, sabe. Es que a mí me aparece al lado algo de notas. Pero bueno, ignoremos eso. No sé si a ustedes por eso es que les aparezca muy chiquito. A ver, no me parece nada. A ver, ¿qué me parece? Allá me No, parece. a mí tampoco me aparece nada. La presentación me parece normal. Parece, ya A mí se me ve. parece normal. Ah, ok. A lo mejor nada más soy yo. Ok, bueno, X. Ok. Ahora que ya vimos más o menos otra vez lo que es el derecho, ya vamos a ver más a fondo lo de cómo se relacionan con otras ramas del derecho. Así como estábamos diciendo ahorita que es horizontal o vertical, cómo se relacionan. Y antes de podernos meter de lleno en todas esas ramas, hay que tener, hay que recordar que el Estado tiene ciertas necesidades y hacer todas esas funciones para cumplir esas necesidades tienen un costo. Y tiene dos maneras de obtener ese presupuesto económico, ya sea o de lo mismo que produce de su patrimonio o del patrimonio de particulares, que esos vendríamos siendo nosotros. Y nosotros estaríamos obligados a pagar ese tipo de contribuciones. Y esto es a lo que se le llama la obligación jurídico-contributiva o solamente tributaria. Y esto es porque perdónenme. María, si quieres te ayudo con el principio. Uy, es que tengo que tomar agüita, como me acabo de levantar, perdón. Ya, perdónenme. Muy bien, como decía, esta es una obligación que ya habíamos visto que los derechos vienen con obligaciones.
Y esta, al cumplirlo, nos da el derecho de estar aquí en el Estado y de tener nuestros derechos civiles y gozar de nuestra ciudadanía. Y pues esta es una virtud de la cual estamos obligados a contribuir por eso mismo. Pero de la manera en que tenemos que contribuir, eso lo va a decir las leyes del Estado. Ya sea por la integración del gasto público, y también el Estado tiene el derecho de exigirlo. Si no lo hacemos, tienen todo su derecho de apurarnos, como quien dice. Para hacer estas contribuciones y todos estos del jurídico tributario, hay una serie de mecanismos y esto constituyen a la actividad financiera del Estado. Y la actividad financiera del Estado también es por el estudio del derecho financiero. El derecho financiero es el conjunto de normas que regulan nuestra economía, bueno, la de un Estado en particular. Y esto tiene sus diferentes aspectos para la satisfacción de estos. Ahora sí vamos a ver lo que son las ramificaciones del derecho financiero. Este se va a dividir en 3. El derecho fiscal es el que pues más nos interesa ahorita porque es el de la materia. Pero hay que tomar en cuenta que también se apoya con lo que es el derecho presupuestario y el derecho contributivo tributario. El primero que es pues presupuestario, perdonen, son las normas jurídicas que rigen la preparación, la aprobación, la ejecución y el control de los presupuestos de ingresos y egresos. Pues la rendición de cuentas de las mismas, sobre la responsabilidad de los servidores públicos y pues son todas esas cuestiones. Luego ya la siguiente, que es el derecho fiscal. Ahora sí, ya lo habíamos platicado también más o menos el capítulo anterior, que son las normas y principios del derecho que regulan la actividad jurídica del fisco y cómo se relaciona con nosotros, que recordemos somos los particulares. Y el tercero, que es el contributivo o tributario, recordemos que este es así es como se le llama no solo a esta materia del derecho, sino a nuestra relación con el fisco del Estado, nosotros como individuos que tenemos que pagar cierta contribución. Y pues ya en materia de derecho es un conjunto de disposiciones jurídicas y estas determinan las contribuciones en lo que respecta a su objeto, el sujeto, la base, su tasa y también cuánto debe ser. Ahora sí ya nos podemos entrar más al derecho fiscal. Y se encuentra, como vivimos en el título y como también justo acabamos de ver que nos recordó el maestro, que está muy relacionada con varias ramas del derecho. Y la verdad esto se hace con todas las materias de derecho, no solamente con el fiscal, pero con lo que respecta con lo que respecta al fiscal, podemos ir adelantando un poquito y decir que se relaciona con el penal, el civil, y estos son los que exigen que siempre esté actualizado, porque recordemos que el derecho tiene que ser siempre lo más exacto posible. No pueden quedar cosas abiertas. ¿De qué ramas toma un poquito el derecho fiscal? Toma de 4. El procesal ya lo habíamos mencionado también. El derecho constitucional, el administrativo y del penal. ¿Pero qué toman de cada uno? De lo que aquí obtiene son los principios relativos a lo que viene siendo la regulación del derecho fiscal. El constitucional, repitamos, lo que hace es tomar principios que regulan el derecho fiscal. ¿Qué principios le sirven para el principio de justicia fiscal? El destino de esas contribuciones y la aplicación estricta de la ley, por lo que viene siendo del tipo de audiencia y
y retroactividad. Ahora, del derecho administrativo viene tomando, este es el derecho que vimos el semestre pasado. De aquí toma también principios básicos y también toma el nombre de las instituciones que necesita para la estructura y el funcionamiento de la administración fiscal. En el derecho penal, esto tiene el mismo fin, que es el sancionar todo acto o la omisión de la ley. Por ejemplo, si evades impuestos, el derecho penal es el que va a decir, ok, te evadiste impuestos, ¿por cuántos años? Ok, esto es lo que vas a tener que pagar, ya sea con patrimonio o con castigo físico, que vendría siendo la cárcel, castigo corporal. Y del derecho procesal, perdón, tengo muchísima tos. Es más o menos, así es como yo lo veo, como una mezcla del derecho penal con el administrativo, porque es lo que revisa o sanciona sobre los procesos, válgase la redundancia, de lo que hace y cómo se va a proceder a dar una sanción. Y luego también no son los únicos de los que toma inspiración. También hay más que son el derecho civil, el mercantil y el internacional público. Aquí les pido que piensen, que vayan pensando cómo se podrá relacionar con el mercantil y el internacional público. ¿Por qué? Porque sigue siendo tomándose de finanzas. Rosalba, no sé, es que levantaste la mano, no sé si es para mí o para el maestro. Si quieres, termina ahí la relación y luego ya aclaramos las dudas que se tengan. Ya cuando termines toda la relación de las ramas del derecho, doy una explicación y luego aclaramos las dudas antes de que veamos los particularismos. Ok. Bueno, el derecho civil, vamos avanzando. Esta de aquí reconoce que se puede hacer actos por los particulares, que repitamos somos nosotros, no como un ente soberano, sino como particular, otra vez, ya sea contratando o celebrando actos que son regulados por este mismo derecho civil. Nosotros tenemos el derecho de movernos y hacer todos los negocios y compras que nosotros queramos como individuos libres, pero obviamente todo eso tiene que estar regulado. Por más libertad que tengamos, todas nuestras acciones deben estar reguladas. Y ahora el derecho mercantil de aquí toma también conceptos relativos, que es el comercio, la empresa, establecimientos, sociedades comerciales y, como también dice la misma materia mercantil, sociedades mercantiles. Y esto lo hacen con el único fin de, otra vez, para evitar un prejuicio de los intereses fiscales. Porque al hacer comercio, también se pueden hacer faltas al fisco. Se pueden evadir también impuestos. Se puede evadir la contribución. Y el mercantil, al ser también exacto, dice, ok, mira, sí se lo brincó por esto, esto y esto. El fiscal se diferencia de todos estos. A lo mejor el profe luego me corrige. El fiscal ya dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer para pagarnos. Y las ramas del derecho dicen, ok, no lo pagó, pero estas son las razones por las cuales él cometió una falta. Ya ahorita que terminemos ya me corregirá el maestro. Y el último que tenemos es el derecho internacional público. Aquí también vuelve a tomar principios básicos y los conceptos que necesite para los tratados internacionales, porque recordemos que hay un orden para los reglamentos a seguir, que es la Constitución, y luego hay otros 3 espacios y ya vamos yendo a lo que son los tratados, y luego ya abajo van los reglamentos y los contratos. Y esto lo hace con el fin de impedir que se eludan otra vez el pago de contribuciones que correspondan, ya sea que provenga de una riqueza ubicada en el país, que esté obligada a dar esa contribución. Ya terminé esta diapositiva, maestro. Así es. Mire, aquí lo importante
dentro de este capítulo es determinar con precisión cómo nace la estructura jurídica del Estado. Y esa estructura jurídica nace precisamente de un derecho financiero. Todas las gentes nos vamos con la idea de que es el derecho fiscal, que es el fisco, que es la Secretaría de Hacienda, que es el órgano ejecutor. Sin embargo, la estructura económica y financiera del Estado se da a través de ese derecho financiero. Y ese derecho financiero nace, fíjese, de una serie de interpretaciones de autores o tratadistas del derecho. Esos tratadistas que han marcado precisamente un parteaguas y una historia precisamente en nuestro marco de orden jurídico. Y sobre todo en la situación de impuestos, de estructuras de impuestos. Tenemos tratadistas, fíjese, como Adam Smith, que era un economista, filósofo escocés, fue considerado uno de los mayores exponentes precisamente de la filosofía económica. Él nació, fíjese, en 1723 y muere en el 90, pero crea una obra que se llama La riqueza de las naciones. Y fue influenciado este economista, fíjese, por Locke, por Jacques, por Montesquieu, por Thomas, por David y por Aristóteles inclusive. Era muy influenciado por ellos y es el que tomamos o se toma de base para todo un sistema de orden financiero. Inclusive si usted habla por ahí con los economistas, le pueden decir, ¿verdad?, que Adam Smith es precisamente uno de los creadores de los sistemas económicos. Inclusive lo consideran el dios de la economía como un hombre de carácter intelectual en todas aquellas historias de combinación de recursos económicos. Pero bueno, el pensamiento económico de Adam Smith nos lleva precisamente a una aportación muy grande, que es el derecho financiero. Y el derecho financiero, como lo establece Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, e inclusive lo establece también Adolfo Wagner, Harold Sommer, Luigi Eneugui, Rafael de Bielsa, nos dice que el Estado se estructura a través de un sistema jurídico para poder obtener los recursos que son necesarios, así como usted lo dijo hace rato, para poder realizar todos aquellos fines que el gobierno ha establecido. Esos fines se establecen a través precisamente de lo que nosotros le llamamos función administrativa del Estado. La función administrativa del Estado es precisamente obtener una riqueza, distribuir esa riqueza para poder realizar una gestión y administración de esos recursos económicos. Si el Estado renunciara a esa riqueza, es como renunciar, pues, a su propia existencia. Es decir, la riqueza que recibe el Estado por parte de los particulares, pues es irrenunciable por parte del mismo Estado, porque si él renunciara a ella, pues ha de cuenta que renunciaría también a la existencia propia de él como Estado. Para esto, ese derecho financiero como conjunto de normas jurídicas que regulan la obtención, la erogación, ¿verdad?, o sea, los ingresos, la gestión y la erogación de todos aquellos recursos, ¿verdad?, es precisamente dividida en 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es el punto presupuestario, el segundo de ellos es el punto fiscal
y el tercero de ellos es el punto contributivo o tributario. Para esto se estructuran tres derechos: derecho presupuestario, derecho fiscal y derecho contributivo o tributario. El derecho de carácter el presupuestario es la facultad que se le da al Estado para elaborar una planeación de un gasto. Y esa planeación de ese gasto, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestra ley, fíjese, debe de ser presentada por el presidente de la República. Es decir, es el presidente de la República quien tiene la obligación de exponer ante la Cámara de Diputados, ¿verdad?, ese presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación. Para esto, en el artículo 74 de nuestra Constitución, en la fracción cuarta, nos habla precisamente la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para revisar la cuenta pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar si se han ajustado los criterios señalados en el presupuesto y verificar ante todo el cumplimiento de los objetivos que se han obtenido a través de los programas. La revisión, fíjese, la revisión de la cuenta pública y la realización, ¿verdad?, que esta se va a hacer, se efectúa a través de la Cámara de Diputados mediante una auditoría superior de la Federación, y si el examen de esa auditoría aparecieran discrepancias entre las cantidades e ingresos e egresos con relación a los conceptos y partidas respectivas, o no existiera una exactitud o justificación en los ingresos que se han obtenido de los gastos realizados, se va a determinar la responsabilidad de los servidores públicos o de aquellos que hayan tenido esa gestión de acuerdo a los fundamentos de la propia ley. En este caso, dice por ahí, la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos y de los programas que se puedan resultar de dicha auditoría, van a ser emitidas recomendaciones para mejorar el desempeño de los mismos. La cuenta pública del ejercicio fiscal le corresponde y deberá ser presentada ante la Cámara de Diputados a más tardar el día 30 de abril del año siguiente. Es decir, el presupuesto que yo haya tenido para que yo pueda elaborar mi gestión de gastos en el 2020, yo tengo que rendir cuentas en el 21-21 a más tardar el día 30 de abril. Solo podrá ampliarse dicho plazo de presentación en los términos que señala la propia ley, es decir, que exista una causa bastante justificable para que se pueda ampliar ese plazo, pero dicho plazo nunca podrá exceder de 30 días naturales. No son hábiles, son naturales. Fíjense, así es como se está manejando. Y la Cámara de Diputados, la revisión de dicha cuenta, la va a efectuar a más tardar el día 31 de octubre del año siguiente. Es decir, se le va a dar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y se le van a dar todavía 10 meses más para que ella emita su consideración en el caso de que exista alguna discrepancia sobre los presupuestos. Para ello, fíjese, es bien importante también determinar cómo nace ese derecho presupuestario. Y ese derecho presupuestario nace porque la propia Cámara de Diputados debe de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, sea presentado ante ello. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones de aquellos proyectos de inversión y estructura que no se hayan determinado conforme
a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes siempre deberán de incluirse en las subsecuentes. Para esto, la obligación es del presidente de la República y esa obligación es la de presentar esa iniciativa y ese proyecto de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos a más tardar el día 8 del mes de septiembre y debe de comparecer siempre el secretario de despacho correspondiente para dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá de aprobar dicho presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Es decir, si yo lo presento el 8 de septiembre, la Cámara de Diputados debe de aprobar, rechazar o modificar dicho presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando el presidente de la República inicie su encargo de acuerdo a la fecha establecida por el artículo 83 de nuestra Constitución, es decir, el presidente entrará a ejercer su cargo como presidente de la República el día 1 del mes de octubre. Ya no va a entrar el 1 de diciembre. López Obrador fue el último que entró el 1 de diciembre. Ahora todos los presidentes van a entrar el día 1 del mes de octubre. En este caso, cuando el presidente por primera vez sea presidente constitucional y tenga que presentar esa iniciativa de presupuesto, lógico, no lo puede hacer el día 8 del mes de septiembre porque aún no es presidente constitucional. Hay que esperar precisamente que él rinda protesta como presidente constitucional, que sería el día 1 del mes de octubre, y en estos casos la Cámara de Diputados le va a dar a él la facultad de poder presentar ese presupuesto de egresos y de ingresos a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Fíjense, se va a ir hasta el 15 de noviembre. Entonces la Cámara de Diputados, fíjense, allí para poder dar solución a esa situación, se va a ir a un periodo extraordinario que solamente lo va a hacer, siempre lo va a hacer nada más cada 6 años, cuando haya cambio de presidente de la República. Y se va a prolongar ese periodo hasta el día 31 del mes de diciembre. Esto lo hace de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 de nuestra Constitución. Si mal no recuerdo, dicho artículo establece por ahí que en cada periodo de sesión ordinaria durará el tiempo que éste sea necesario para tratar todos los asuntos relevantes a la encomienda que se tiene. El primer periodo ordinario de sesiones no podrá prolongarse solamente hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Y el segundo periodo no podrá prolongarse a más allá del 30 de abril, es decir, el segundo periodo no puede ser mayor al 30 de abril. Entran en funciones en el mes de febrero y están hasta el día 30 del mes de abril. Eso es lo que nosotros llamamos derecho presupuestario. Es la facultad que tiene el presidente de la República de hacerle ver precisamente a la Cámara de Diputados la iniciativa del presupuesto de los ingresos que requiere para poder realizar los egresos y las obras relativas. Asimismo, el propio artículo 74 nos establece que cuando se aprueba el presupuesto tiene que gastarse en su totalidad y no se puede gastar en una forma distinta al autorizado. Es decir, si en la Cámara de Diputados le autoriza al presidente de la República, por decir, una partida de dinero para que compren lápices colores rojos, pues no puede comprar amarillos, tienen que ser rojos o tienen que ser plumas verdes o tienen que ser carreteras o tienen que ser escuelas o tienen que ser hospitales.
Cuando el presidente de la República requiera hacer un movimiento de ese presupuesto en virtud de que se presentó algún gasto imprevisto o no previsto dentro del mismo, se puede autorizar esas movidas de presupuesto, pero solamente tiene que autorizarlas la Cámara de Diputados. Si el presidente lo hiciera a su propio arbitrio, estaría cometiendo un delito que se llama peculado. El delito de peculado es desviar los recursos económicos que se han otorgado para ciertos gastos en una forma distinta al autorizado. El ejemplo lo tuvimos precisamente en el 2020. Por allí se da la circunstancia que estamos viviendo de una manera ya fuerte y recia en toda nuestra república dentro del mes de marzo. Entonces, durante el mes de marzo, durante el mes de abril, esto ocasionó un conflicto fuerte de orden económico, donde el presidente de la República tuvo que solicitar precisamente a la Cámara de Diputados, que estaba en sesión, porque la sesión termina hasta el 30 de abril, que le autorizara quitar presupuestos de secretarías para poderlos invertir a la Secretaría de Salud. Una vez que esto fue aprobado, se pudo hacer. Inclusive por ahí la autorización obró en inyectar presupuesto a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Trabajo, precisamente para ayudar a aquellas personas que por la circunstancia de la cuarentena se iban a quedar sin ingresos, poderlos ayudar con una serie de despensas y ayudas de orden económico que el gobierno federal tuvo que implementar. A fin de no aumentar los impuestos, a fin de no crear un impuesto de emergencia, se tomaron o se dice que se tomaron los recursos que existían de otras secretarías. Es decir, si el presupuesto se le da a una secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Educación se le da un presupuesto de el X% del total de los ingresos, ese tanto por ciento se tiene que invertir en las obras o en las adquisiciones que la Secretaría de Educación estableció al presidente, ¿verdad?, con anticipación. Es decir, todas aquellas obras que yo vaya a realizar en el 2021, tuve que haberlas autorizado en el 2020. Lo que yo haga en el 2022, tengo que presentar esa aprobación, esa autorización en este año. Es decir, a más tardar el día 8 del mes de septiembre, para que la Cámara de Diputados a más tardar el día 15 del mes de noviembre, me digan sí o no en cuanto a la petición que estoy haciendo para mis gastos del próximo año o del próximo periodo fiscal. Y en el mes de abril, a más tardar el día 30 de abril, yo debo de comparecer como secretario de despacho ante la Cámara de Diputados a llevar la cuenta de lo que fue el gasto público que tuve en el 2020. Es decir, todos los gastos que yo haya realizado en el 2020, ahora en el 2021, a más tardar en el mes de abril, día 30, debo de presentarlo. Y la Cámara de Diputados me va a decir a mí como secretario si estoy bien o salí mal, a más tardar el siguiente año, el día último del mes de octubre. Puede ser antes, ¿verdad?, pero no después. Jamás podrá ser después. ¿Hay alguna duda que tengan? Ese es el primer punto de lo que es derecho financiero. Estoy hablando solamente de derecho de carácter presupuestario. Si tienen alguna duda, levanten la manita, las vamos aclarando y luego avanzo a lo que es el derecho fiscal. Rosalba. Sí, buenos días, maestro. Lo mío es más que nada algo que quería comentar sobre, perdón que me regrese un poco, pero lo que estaba diciendo mi compañera María Luisa al principio de la clase, cuando hablamos de que si nosotros como ciudadanos pues contribuimos con los pagos de impuestos, ya sea por decir el predial,
se podría decir que de alguna manera pues el Estado no lo regresa ese dinero como que invertido, por así decirlo, ya sea, no sé, en educación, en servicios públicos o en temas de salud. Y de hecho, sobre lo que decía de la obligación jurídico contributiva o tributiva, vi que un autor hablaba de esto, que es más que nada como un vínculo que es de carácter económico entre ya sea la persona moral o la persona física y el Estado, para crear como una relación o que estos trabajen como un contribuyente. Sí, sí, viene un poquito más adelantito. Hasta ahorita yo me quedé atorado ahí nada más en la cuestión del derecho presupuestario. Usted ya me está hablando de las obligaciones contributivas o tributarias, que es el tercer punto, pero está muy bien su observación, ¿es correcto? Ah, disculpe, lo que pasa es que eso lo había leído, sí, perdón, después de lo del financiero y todas las ramas. Gracias. Sí, pero va bien. Vanessa. Profe, algo que se me ocurre ahorita que mi compañera Rosalba explica que el Estado tiene que regresarnos estos recursos de cierta manera, podría ser que ahorita en la situación que estamos viviendo de la pandemia, el Estado, bueno, de aquí, de Nuevo León, lo que está haciendo es una alternativa muy buena, porque está proponiendo que se pague el predial para obtener ciertos recursos y generar más dinero para poder comprar ciertas vacunas. Creo que el gobierno del estado, por ahí, a través de nuestro gobernador, estableció a través del jefe de finanzas que todos aquellos ingresos que se obtengan a través de la renovación de las placas, lo que es el control vehicular, iba a estar destinado precisamente al sector salud. El impuesto predial es municipal. Eso depende de las alcaldías del estado de Nuevo León. Es un impuesto predial, es el impuesto principal o primordial que tienen los municipios en base a lo establecido precisamente por el artículo 115, fracción cuarta de nuestra Constitución. Pero sí, tiene usted razón, ¿verdad? Tiene usted razón. Por ahí el gobierno del estado ya está destinando un cierto número de recursos, una cierta cantidad de recursos de carácter económica precisamente para la compra de vacunas. ¿Es correcto? Sí, perdóname, era lo de refrendos, es que se me olvida la palabra, pero es el refrendo de los automóviles. Así es el refrendo de los vehículos. Sí, porque el predial es de los municipios. Yo creo que si el municipio se desprendiera de ese impuesto, pues se desprende de muchas cosas, ¿verdad? Porque es el ingreso principal que tienen los municipios, ¿verdad? Ya ve que el artículo 115 en la fracción cuarta nos dice: el municipio administrará libremente su hacienda y su patrimonio, la cual se formará con los rendimientos que las legislaturas locales establezcan a su favor, más la participación que el gobierno federal también le otorgue. Y esas participaciones del gobierno federal pues están contempladas en la fracción 29ª del artículo 73 de nuestra Constitución, que más adelantito los vamos a ver, ¿verdad? Pero muy bien, buena observación. Fernanda, por ahí. Sí, profe, yo tenía una duda. Ya ve que dice que la Cámara debe de revisar si salió bien o salió mal el plan de, pues, de egresos e ingresos. ¿Y qué pasa si salió mal? O sea, si notan que hubo, no sé, diferentes cosas que no debieron estar ahí, o así que, ¿cuál es el proceso o qué se hace? Muy bien. ¿Tiene usted la Constitución ahí a su mano, usted, Fernanda? Sí, profe. Bueno, ¿le puedo pedir un gran favor? Sí, claro. Bueno, váyase, por favor, para demostrar que efectivamente y fortalecer, fíjese, fortalecer lo que yo le expliqué ahorita, que era el artículo 74 de nuestra Constitución. Lea usted, por favor, tantito el artículo 79, si es tan amable. Ok, sí. Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Se fija cómo se convierte en la Auditoría Mayor de Hacienda. Ellos son quienes revisan precisamente la cuenta del año público anterior. Fíjese, sígale leyendo, por favor. Sí. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Muy bien, excelente. ¿Qué pasará si de ese examen aparecieran discrepancias? Fíjese, vámonos al 110 de la Constitución. Ok, ¿lo leo, profe? Por favor. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Los magistrados... ¿Le sigo? No, váyase al 111 ahora. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho del Fiscal General de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos... por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Muy bien, ¿ya lo entendió? Sí, o sea que la Cámara, dependiendo de esas discrepancias, deciden y van a juicio político, ¿verdad? O sea, si... O denuncian penalmente. Ah, ok, o sea... Entonces le dice usted, denuncian penalmente, ¿verdad? Y el delito, pues, especulado. Ah, ok, ya. Entonces la misma Cámara es la que se encarga de... Pues de regir cuentas, vamos a decirle así. Claro, la misma Cámara de Diputados. Es más, fíjese, yo le expliqué al inicio de la clase a usted misma, o sea, por ahí, si me hace usted favor, váyase un poquito hacia atrás, tantito hacia atrás. ¿En el artículo? ¿O? Sí, váyase al artículo 74, por favor. Ok, sí. Ok, dice que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. La cuarta. ¿La Váyase cuarta? a la fracción, hacia la fracción cuarta. Ok. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse por cubrirlo. Para cubrirlo, sí, perdón. Asimismo, podrá autorizar el dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones, ¿perdón? Exactamente lo que le expliqué ahorita. Váyase al segundo párrafo y dice el Ejecutivo. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
Así es, muy bien. En los casos, dice por ahí, váyase al siguiente parrafito y nos va a hablar de los casos previstos por el artículo 83 para que vea. El de solo se podrá ampliar. Si quiere, continúele ahí porque falta ahí la autorización, ¿va? Que es el día 15 del mes de noviembre. Discúlpeme, o sea, sígale usted leyendo si quiere para no interrumpirla. Ok, profe. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Uh-huh. Cuando inicie su encargo a la fecha prevista por el artículo 83. Ok, espérame. El artículo 83 dice, el Ejecutivo iniciará su encargo el día 1 del mes de octubre y durará en él 6 años. Eso dice el artículo 83, para que usted sepa lo que dice el artículo 83. Si quiere, ahorita que lo termine de leer, nos vamos al 83 para ver si no le dije mentiras. Usted sígale leyendo. Ok, profe. No podrá, perdón. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter en el mismo presupuesto. Ok. Allí en ese punto, fíjese, en ese punto, es bien importante que nosotros analicemos que el primer periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre. Por lo tanto, si al presidente le estás dando oportunidad de que presente ese presupuesto el 15 de noviembre, le estás cortando el tiempo al Congreso. Entonces, ese primer periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, cada 6 años, también de acuerdo al artículo 83, por eso cada 6 años, se puede ampliar hasta el día 31 de diciembre y se amplía única y exclusivamente para lo que es el presupuesto que envía el presidente constitucional. Estamos, nomás para estar en el mismo canal. Es el artículo 66 que te establece que el Congreso, mediante la Cámara de Diputados, va a extender ese primer periodo de sesiones hasta el día 31 de diciembre. Artículo 66. Continúe con el siguiente párrafo, si es tan amable. Sí, profe, y eso lo hacen para no cortarle tiempo al Congreso, ¿verdad? Mencionó para que por no eso se amplía. Sí, para que no se presionen. Fíjate, antiguamente nuestra ley antigua, la anterior, ¿verdad? Que acaba de quedar ya sin efecto esos artículos, establecían que el presidente entraba a ejercer su cargo el día 1 del mes de diciembre. Por lo tanto, el Congreso nada más tenía 30 días para dicha aprobación del presupuesto. Es decir, él rinde protesta como presidente constitucional y yo creo que de allí él se va al Campo Marte para tomar protesta a las Fuerzas Armadas, cruzaba a Los Pinos, rendía protesta a sus secretarios de Estado que en ese momento nombraba y yo creo que en ese momento mismo le daba la encomienda ya jurídicamente y viablemente al secretario de Programación y Presupuesto para que corriera de forma inmediata ante la Cámara de Diputados y entregar el presupuesto. Todos los presidentes salientes tienen que incluir en el presupuesto una partida de ingresos para todo lo que es el gabinete de transmisión. Ese gabinete que nombra el presidente cuando ya es presidente electo y que ya le dan su constancia de mayoría y que se presenta ante el presidente constitucional, pues a presentarse y a saludarlo, porque eso es lo correcto, aunque sean contrarios, tiene que presentarse ante él y rendir pues respeto al presidente constitucional. Y tiene que llevarle las cartas del personal que él va a autorizar para que haga la entrega simultánea de todas y cada una de las dependencias y secretarías. Entonces, hay que incluir en el presupuesto esas partidas de dinero.
El artículo 75 de nuestra Constitución nos dice que si al presidente se le llegara a pasar el establecer ese presupuesto, pues se va a autorizar el anterior, ¿verdad? A fin de que no quede desprotegido y esas personas, porque se entiende que ya van a empezar a trabajar, ¿verdad? No pueden obtener un sueldo igual que el que tiene el secretario titular, pero sí van a tener una compensación, ¿verdad? Más gastos incluidos por el tiempo que ellos van a estar en ese cambio de transición. Ese equipo de transición sirve precisamente para establecer cuáles son las condiciones de cada una de las secretarías y hacerle ver al presidente electo un panorama de lo que requiere México y de lo que hay que hacer precisamente en el siguiente año. Es decir, si él entra en el mes de octubre, ahora en el mes de octubre, pues hay que presentarle ese presupuesto al presidente electo para que él lo pueda autorizar y poder trabajar con ese nuevo presupuesto a partir del siguiente año, desde el 1 de enero del siguiente año. Esas son las obligaciones presupuestarias que tiene el presidente de la República, pero tienen que ser aprobadas siempre por los representantes del pueblo, que es la Cámara de Diputados. Y es una de las facultades, es la cuarta facultad, pues estamos en la fracción cuarta de la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva de ella, porque las facultades exclusivas del Senado pues las maneja el artículo 76. Vamos a continuar leyendo ahí el siguiente párrafo, ¿sí, por favor? Sí, profe, ¿y el público puede ver ese plan de egresos e ingresos? O sea, nosotros podemos leerlo. Claro, hay una página de transparencia, ¿verdad?, donde se establecen ese tipo de circunstancias. Inclusive acuérdense por ahí que tenemos una modificación precisamente en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, donde se establece ya de manera fehaciente que tenemos que presentar precisamente nuestros informes financieros y nuestros informes patrimoniales. Y no solamente el gobierno, sino también los funcionarios tienen que rendir un inventario de todos sus bienes que se tengan hasta ese momento. Ok. Entonces, ¿le sigo, profe? Sí, por favor. Ok. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. Así es, esa iniciativa o esa motivación que se llegue a dar no puede prolongarse por más de 30 días naturales. Sígale leyendo a ver si es cierto. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en el delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. Conocer de las... ¿Perdón? ¿Ya quedó claro? Sí, ya, profe. Era su pregunta. Por eso le hice que leyera todo para que usted se convenza de la verdad, ¿verdad? O sea, porque yo le puedo decir que sí y a lo mejor usted no me va a creer jamás. Entonces, ya le estoy dando a usted las armas, ya le estoy diciendo dónde viene, en qué parte de nuestra ley viene que sí se puede proceder penalmente en contra de esas personas que hacen mal uso del dinero de la nación. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Sí, profe, ¿verdad? gracias. Entonces, es el artículo 74, fracción cuarta. A ver, dígame usted qué artículos son, ándele. Defiéndase. Ay, sí, es el artículo 74, la fracción cuarta, el artículo 83, No, el 66. no. Otra vez, dígame en qué parte de nuestra Constitución establece que se puede procesar políticamente o penalmente a un funcionario público que haga mal uso de los dineros de la nación. Era en el 100 y algo, ¿verdad? Empecemos desde su origen. ¿Con cuál empezamos primero?
Con el 74, Muy fracción bien, cuarta. está perfecto. Y luego de ahí se brinca ¿cuál? Al 89. No, para atrás. Quítele 10. Al 64. Quítele 10 al 89. Ay, perdón, profe, al 79. Muy bien. De ahí se brincó ¿a cuál? Se lo De ahí acaba nos, de decir el 74, hijita, ¿eh? ¿A cuál se brincó? después del 79 nos fuimos al 110 o 10 y 111. así es, hasta ahí. Ya no le agregue. Ok. ¿Dónde se obtiene la motivación jurídica o el fundamento jurídico para procesar a un funcionario? 7.4, fracción cuarta, 7.9, 110 y 111 de nuestra Constitución. ¿Estamos? Sí, profe, ya. Ahora sí ya no se me van a olvidar. A ver, repítalo. Es primero el artículo 74, fracción cuarta, después nos vamos al 79, después al 110 y luego al 111. Yes, así es. Muy bien. Ok. Muy bien, Gracias, me da profe. gusto. Qué bueno, qué bueno. Así debe de ser, hijita. Muy bien, la felicito. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan de ese punto? Déjenme pongo aquí para ver las manitas porque no veo nada. Ya estoy más ciego que José Feliciano. A ver, si no hay dudas, para irnos a derecho fiscal. Es dijimos por ahí, fíjese, que íbamos a leer el 83 para que viera que no le estaba echando mentiras. ¿Se acuerda, compañera? Sí, profe. A ver, lea el 83 ahí. Está muy cortito. Son como 2 rengloncitos, ándele. Ok, sí. 83. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El Ya ve, ciudadano, ¿hasta ahí? me equivoqué. Le pregunto. No. No, pues ya ve. Para que vea que no le echa mentiras el maestro, ¿ah? Sí, profe. Ya ve. El presidente entrará a ejercer su encargo el día 1 de octubre y durará en él 6 años. Ya lo demás, pues, ¿para qué? No tiene caso. Son las fechas que te señala, pues, el artículo 74, ¿va? Por ahí en el tercer párrafo, y te lo señala también el artículo 66, ¿va? Cuando hablamos de prolongar el primer periodo de sesión ordinaria. ¿Qué es el derecho fiscal? Si tienen ahí la Constitución, podemos ver precisamente en ese concepto constitucional, que inclusive ahorita que veamos la relación de la Constitución con el derecho fiscal, lo vamos a ver también de manera fehaciente. En el artículo 31, en la fracción cuarta de nuestra Constitución, establece la obligación que tenemos los mexicanos para contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México, del municipio en el que se resida, de una manera de carácter proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes respectivas. Ahí surge precisamente esa obligación que yo tengo para poder contribuir para con el gasto público del Estado, de los municipios, de la Ciudad de México, si es que yo resido en la Ciudad de México, o de la Federación. Y tenemos 3 conceptos fundamentales: el impuesto federal, estatal y municipal. No hay una definición, no hay una connotación de lo que es el derecho fiscal. Simple y sencillamente se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación del fisco con el contribuyente. En eso concluye.
Pero, ¿qué es el derecho fiscal? Son aquellas normas que establecen las cargas a los particulares. Son aquellas normas que nos establecen la obligación de desprendernos de parte de nuestra riqueza y otorgársela al Estado. Si una norma fiscal no establece esa obligación de proporcionar recursos económicos al Estado, simple y sencillamente no existe dicha obligación. Hay un fundamento jurídico constitucional, hay un imperativo de carácter constitucional y legal, que inclusive nuestra Constitución también lo establece, donde dice que queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que esté inusitada o trascendental. Es decir, establecer penas que no estén contempladas en la ley o establecer situaciones o penas a personas ajenas a quienes cometieron la conducta. Esto nos lleva a lo que se le denomina es nulo el tributo sin ley. Si la ley fiscal no impone una obligación de pagar, pues no hay dicha obligación. Y el ejemplo típico lo tenemos en el impuesto sobre la renta, en el capítulo 4 o título 4 de dicha ley o de dicho reglamento. Fíjense, en ese título 4 nos dice toda persona física o moral que genere una riqueza y que esa riqueza ingrese a su patrimonio, por la riqueza neta que ingrese, deberá de pagar un impuesto de orden federal, ¿verdad? Precisamente al gobierno. Ese impuesto federal se llama impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es aquel que yo pago por la riqueza que ingresa de nuevo a mi patrimonio, es decir, aquella riqueza nueva que ingresa a mi patrimonio. Yo tengo $1,000,000, lo pongo en inversión, ese $1,000,000 a mí me da 100,000. Yo tengo que separar el $1,000,000 porque ese ya lo tenía, y si los 100,000 entran ya en forma directa a mi patrimonio, el impuesto sobre la renta se cobrará sobre esos 100,000 pesos que están ingresando a mi patrimonio. Por eso se llama impuesto sobre la renta. Pero también nos señala por ahí el artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, donde nos dice toda persona física o moral que realice, ¿verdad?, una enajenación, una prestación de servicios, un arrendamiento o una importación, estará obligada a pagar el 16%. Si yo no importo, si yo no presto servicios, si yo no arrendo o si yo no adquiero algo, pues no pago el 16%. Es decir, no voy a pagar algo por algo que yo no haya realizado. Por eso se da lo que se llama derecho contributivo o tributario, que es la parte final de ese concepto del derecho financiero. El concepto contributivo tributario es el impacto de la contribución. Aquí vamos a determinar 3 factores importantes. Primero, la persona que es obligada. Dice, es la persona física o moral. La persona física o moral, ¿verdad?, que realiza la conducta es la obligada, se le llama sujeto obligado. ¿Por qué me obligo? Porque hay un objeto. ¿Cuál es el objeto de la obligación? El acto que yo realizo: adquirir, rentar, prestar servicios, importar. Si yo adquiero algún bien, en ese momento mi objeto es la adquisición. Yo, Arturo, persona física, he adquirido algo. Muy bien, ¿cuál es el tercer elemento? El tercer elemento dice es el pago. Y el pago es, ¿verdad?, cuando nosotros decimos por ahí en base, tasa o tarifa. Una base es un impuesto gradual. Una base es impuesto gradual. El ejemplo clásico de un impuesto base es el impuesto sobre la renta. Entre más tengas, más pagas. Es decir, es un impuesto que va aumentando de manera gradual de acuerdo a las cantidades que yo estoy obteniendo de ganancia. Un impuesto que es una tasa, esa tasa es el tanto por ciento. Es decir,
Si yo adquiero algo por 1,000 pesos, pues yo voy a pagar un 16% por esos 1,000 pesos. Es decir, por cada 100 pago un 16. Es decir, voy a pagar 160 pesos de impuesto por los 1,000. Y una tarifa, ¿verdad? O cuota es cuando se establece 20 centavos por litro, 20 centavos por kilómetro, 20 centavos por metro. Por ejemplo, lo que uno paga en las casetas de tránsito, las casetas de peaje, es una tarifa. Esa es precisamente el pago de nuestra contribución. Las contribuciones solamente se pueden pagar de 3 maneras: base, tasa o tarifa. ¿Por qué vas a pagarla? Porque he realizado una conducta. Esa conducta se le llama el objeto de la obligación. ¿Quién la realizó? Puede ser una persona física o puede ser propiamente una persona moral. Hasta ahí, ¿alguna duda, muchachos? Y hasta ahí concluimos con lo que es derecho fiscal, derecho contributivo y tributario y derecho presupuestario dentro de las ramas o de la estructura del derecho financiero. Profe, el impuesto de tarifa, perdón, bueno, lo de tarifa o cuota, ¿esos ya están establecidos? O sea, ¿cuánta cantidad se va a pagar por cierto, ya sea artículo o prestación? Si es una tarifa o es una cuota, usted misma lo está diciendo, es algo que ya está establecido: 50 pesos por caseta, 20 pesos por litro, o X, ¿verdad? Eso son impuestos no progresivos, como el impuesto sobre la renta, ni es un impuesto proporcional, es un impuesto fijo, ¿verdad? O sea, es una contribución fija, no propiamente impuesto, sino contribución fija. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bueno, yo voy a preguntar, fíjense, para ver si realmente tenemos la certeza de lo que estamos viendo. Ya no hay dudas hasta esa parte. Hasta aquí ya concluí con lo que es derecho financiero, derecho fiscal, derecho contributivo tributario y lo que se llama derecho presupuestario. Patricio Alberto, ¿estás por ahí? Sí, dígame. Muy bien. Patricio, yo al final de este tema señalé por ahí lo que es el sujeto, objeto, tasa, base y tarifa. Creo que establecí, por ejemplo, que la obligación fiscal se puede pagar, la obligación contributiva se puede pagar a través de una base, que es un impuesto gradual, como el impuesto sobre la renta, es el único ejemplo que hay. Un impuesto porcentual, que es la tasa, es el tanto por ciento, que es el IVA, o bien una tarifa, que es una cantidad fija que se puede establecer. Creo que eso queda claro. Pero señalé por ahí que el sujeto puede ser persona física o moral, Patricio. ¿Qué es una persona física para usted, Patricio? Física, pues, puede ser, o sea, la física, pienso que sí es, o sea, una persona, solo una, y la moral puede ser también una empresa, ¿no? Un ejemplo de una persona moral. Pues, por ejemplo, una compañía, ¿Como cuál? por ejemplo, Cemex, Bueno, muy bien. Cemex, ¿qué tipo de empresa es, Patricio? moral, Sí, pero ¿qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de sociedad? no sé, o sea, esa pregunta no lo sé. Bueno, muy bien. Privada, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de sociedad? Sociedad controladora y operativa. No. No. ¿Mercantil?
Es una sociedad mercantil, indiscutiblemente, pero ¿qué tipo de sociedad mercantil? Sociedad anónima. Así es una sociedad anónima. Muy bien, fíjense, una persona física, como lo dijo Patricio, somos una persona de manera individual. Patricio, Cintia, Susana, Ixel, Javier o yo. Viéndonos desde un punto de vista individual, somos personas físicas. En materia fiscal es bien importante que ustedes puedan precisar cuando una persona física es cautiva y cuando una persona física no es cautiva. Es decir, todos en forma particular o individual somos personas físicas, pero habemos personas físicas cautivas y habemos personas físicas no cautivas. La cautiva es aquella que está dada de alta ya ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, ante los Servicios de Administración Tributaria, y ya tiene la obligación de informar mensualmente sus estados financieros, ya sea por honorarios, ya sea en su actividad empresarial o comercial. También somos contribuyentes cautivos los que estemos bajo el régimen de salarios. No declaramos porque no tenemos una percepción mayor de 400,000 pesos al año, pero somos contribuyentes cautivos. Una persona no cautiva es aquel que no está dado de alta en Hacienda como tal. Sin embargo, también paga impuestos. Todos los seres humanos, todos, una vez que tengamos movilidad y que realicemos actos que están contemplados en la ley como obligatorios, pagamos impuestos. Nada más que al sujeto físico no cautivo que paga impuestos se le llama sujeto incidido, lo que vulgarmente conocemos con el nombre de consumidor. Es decir, una persona física que no es cautiva se nos llama sujetos incididos, vulgarmente consumidores. Es decir, nosotros consumimos, pagamos impuestos, pero no los declaramos, no los compensamos. Una persona que no está dada de alta en Hacienda va y llena su tanque de gasolina y no lo deduce. Una persona que está dada de alta en Hacienda, que el vehículo está registrado como un vehículo de trabajo, llena su tanque de gasolina, lógico que pide por la factura correspondiente para poderla deducir. Lógico, pagada de manera electrónica, ¿verdad? No la puedo pagar en efectivo, tengo que pagarla electrónicamente o a través de un cheque para que yo pueda deducir ese gasto. Una persona moral es un contribuyente cautivo, indiscutiblemente. Y las personas morales que más interesan en el régimen económico, pues son las personas que están regidas por nuestro derecho mercantil. Y en el derecho mercantil, pues existen sociedades mercantiles, tales como la sociedad anónima que señaló el compañero, precisamente Patricio. Cemex es una SA-TCV, es decir, es una sociedad anónima de capital variable. Pero también hay sociedades en nombre colectivo, hay sociedad en comandita simple, hay sociedad en comandita por acciones, existen sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, la sociedad anónima, que es la más importante dentro de las esferas económicas, y ahora hay un nuevo concepto de sociedades anónimas para inversión de capital hasta por 5 millones de pesos. Esos son los 7 conceptos que señala por ahí el artículo 1 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
También se consideran personas morales a las asociaciones civiles, sociedades civiles, sindicatos e inclusive al propio gobierno. Entonces, ahí tenemos el concepto de lo que son los sujetos. El sujeto obligado a pagar. Puede ser persona física, puede ser persona moral. Va a obligarse a pagar por un hecho, una conducta que él realiza, que está contemplada en la ley. A eso se le llama objeto de la obligación. Y la cantidad que yo voy a pagar puede ser una base, tasa o tarifa. Ahí tenemos ya el concepto generalizado, lo que es derecho contributivo o tributario. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Levantando la mano para ver si tienen dudas. Profe, yo levanté la mano. Pero Profe, no. A ver, a ver, déjeme ver. A lo mejor yo soy el que está. Y Jimena, discúlpame, sí, Jimena. Profe, o sea, si tú no estás dado de alta en Hacienda, ¿no puedes pedir factura? No, la puedes pedir para comprobar tu compra y poder en determinado momento tener una garantía de la adquisición, ¿verdad? que estás dando. Estás pagando impuestos, pero no los vas a poder deducir. Ah, ok, ya, ok. Gracias. Susana. Sí, profe. O sea, tenemos que pagar con tarjeta de crédito o cheque para que sea deducible, pero según yo hay ciertas cosas que no son deducibles aún si las pagas con alguna de esas dos. Yo aquí hablaba de la gasolina. Antiguamente usted pedía una factura al gasolinero y la declarabas. Entonces, por ahí la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, pues se dieron cuenta que había muchos goles que le estaban metiendo, ¿verdad? Entonces, ahora te dicen, ¿quieres deducir la gasolina? Págala electrónicamente. O sea, demuéstrame que efectivamente la pagaste de tus ingresos y no que me estás metiendo una factura por deducir impuestos, ¿verdad? Está como aquellos empresarios que comprabas un carro de 3, 4 millones de pesos y lo deducías. Ahora ya no los puedes deducir, ¿verdad? Que dices, oye, ¿cómo puede ser posible que un Lamborghini te lo compres y lo pongas como equipo de trabajo, ¿verdad? O equipo de reparto? Pues eso no es creíble, ¿verdad? Entonces ahora se te limita a la cantidad de 180,000 pesos, ¿verdad? Te dicen, ¿quieres deducir? Bueno, pues vas a deducir nada más hasta 180,000. Si tú quieres comprarte un carro de esa naturaleza y lo quieres meter como un carro en el que tú lo vas a deducir en tus impuestos de tu empresa, pues nada más te voy a valer 180,000, pero le vas a poner un letrero al carro que diga el nombre de tu empresa. Pues lógico que no te va a gustar, ¿va? Imagínate un Mercedes, un carrito, un BMW, un Lamborghini o una Cadillac con el logotipo de la empresa, pues qué chulo se va a ver el carro, ¿no? Cintia. Profe, tengo una amiga que ella estuvo haciendo servicio social en el SAT y ella me dijo que hubo una vez donde también creo que habían declarado algo así, no me acuerdo si una playera de Rayados o una sudadera, o sea, y era como que él explicaba de que no, pues es que creo que era como un regalo para alguien, pero pues total que no aceptaron, ¿verdad? Sí, pues es lógico, imagínate, todavía fuera de Tigres, pues bueno, pues la deduces, ¿verdad? Pero de los no, hombre, andas bien mal tú, hombre. A ver, Cintia, ¿a quién le vas? ¿A los Rayados? Sí, profe. Hombre, estás con la marca equivocada. No, hombre. Sí, cómo no, ya tomé nota, ¿no? Hombre. ¿Sabes a qué huele, Cintia? ¿A qué, profe? A cadáver. No, hombre. No, estás con el mejor equipo. Sí. ¿Hasta crees? Oiga, decían que Tigres nunca había ido a un mundial. Ya ve, nomás fue a uno y ya es semifinalista. Desde el primer. Pues ya, o sea. Andamos bien chiflados. No, ya sé. No, yo soy bien respetuoso de eso, o sea, olvídese, pero sí, arriba los Tigres, ¿va? Pero respeto a los Rayados, ¿va? Y reconozco que es un buen equipo, ¿va? Además,
Yo creo que la pasión se da precisamente porque existen los dos equipos, ¿no? Sí, ya sé. O sea, pero sí, pues yo también. O sea, respeto y pues los apoyo, que les vaya bien, ¿verdad? Claro, hay que echarle todas esas buenas vibras el jueves, perdón, a las 12 del día, elevar nuestras oraciones para que ese equipo se traiga por primera vez, ¿verdad?, un título de esa naturaleza. Ojalá y lo logre. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sería algo histórico, pero bueno, vamos a ver. Adriana Hernández, ¿alguna dudita, hija? Sí, maestro. Nada más quería como que resolver la duda de que ahora Hacienda dice que tienen que pagarlo con tarjeta porque así lo pueden rastrear esa transacción, ¿no? Porque si fuera en efectivo, puede ser que los mismos que declaran impuestos le pidan al gasolinero si tiene más tickets para facturar, ¿no? Así es. Era muy común, fíjate, que se hacían esas tranzas, ¿va?, por ahí, pero ahora poco a poco han ido cerrando precisamente los caminos la Secretaría de Hacienda. Tú puedes hablar inclusive que dices, oye, yo tengo un ingreso de $1 millón de pesos. Te dicen, sí, pero espérame, si bien es cierto que tengo $1 millón de pesos de ingresos, también quiero demostrarte que para que yo me pudiera ganar ese $1 millón de pesos tuve que invertir tanto. Eso se llama renta, haz de cuenta, la renta bruta es el total de la captación y luego la renta legal son todas aquellas deducciones que usted puede hacer y que son válidas, y la renta neta es lo que realmente yo me gané, ¿verdad? Porque usted dice, al profe cobró $1 millón, sí, pero para yo ganarme ese $1 millón, pues le invertí a lo mejor 750,000 pesos, que yo te los puedo demostrar, Hacienda. Y de esos 750,000, pues nomás me quedan 250, es decir, la verdadera ganancia que yo estoy recibiendo pues son 250,000 pesos. Fíjate, hay gentes que venden su casa y dice, bueno, yo voy a vender mi casa en 10 millones de pesos. Y te dice Hacienda, bueno, vas a pagar el impuesto por esos 10 millones de pesos que tú estás recibiendo. Tú le dices a Hacienda, oye, espérame, nada más que la casa a mí me costó 8 millones y la compré hace como 10 años. Y aparte yo le hice mejoras, que aquí están las notas de esas mejoras, construcciones y edificaciones que realicé de más, y me gasté 1,300,000. La estoy vendiendo en 10 millones, pero la actualización de ese dinero hasta ahorita, pues me arroja que a lo mejor el verdadero ingreso que yo estoy recibiendo son 30, 40 mil pesos, no 10 millones, o sea, no te confundas. Entonces, cóbrame un impuesto sobre lo que realmente yo me estoy ganando, no sobre lo que realmente yo estoy obteniendo, porque es muy diferente lo que yo tengo en ese momento a lo que realmente yo me estoy ganando. Es como cuando alguien dice, traigo en mi bolsa un montón de lana y la empiezas a gastar y dices, oye, espérame, ese dinero no es tuyo. Si bien es cierto que tú estás en el mercado de abastos y traes tus bolsas llenas de dinero, pues también es cierto que tienes que pagarle a los macheteros, al camión, la mercancía, la bodega, la renta, la luz, los cuartos, los mantenimientos, tu secretaria, tu transporte, tu gasolina. Esos son los gastos que hay que deducir para poder saber cuál es la renta neta que realmente ingresa al patrimonio. ¿Estamos? Pero como lo dijo ahorita una de las compañeritas a través del chat, no todos los ingresos son deducibles, no todos. O sea, hay que ver cuáles sí y cuáles no. Dice por ahí Susana, ¿necesitas tener un registro federal de contribuyentes? Lógico. Si no estoy inscrito ante la Secretaría de Hacienda a través del SAT, lógico, y soy contribuyente cautivo, ¿verdad?, con obligaciones de declarar, pues no lo puedo deducir, efectivamente. Por ahí señala Yareli, son 180,000 pesos por objeto de todas las cosas que puedes deducir. Aquí hablamos de vehículos, que puedes deducir, son 180,000 pesos, es lo que te toma la Secretaría como deducción. Yareli. ¿Verdad? Y Susana arriba
los equipos de la uni, ¿sí? Yo en lo personal a todos los equipos de la uni le voy. Yo soy tigre de corazón en todos los sentidos. Se supone que te regresan los impuestos retenidos. Sí te regresan impuestos cuando te salen a favor, Susana. Sí puede pedir usted la devolución del impuesto sobre la renta y puedes también solicitar deducciones de IVA a favor. Isela, ¿qué dudas tienes, Isela? Profe, en dado caso de que lleguen a comprarse, por ejemplo, los tickets y todo eso para facturar, ¿qué tipo de castigo se le tendría que imponer a esa persona? El castigo está contemplado en el artículo 385 del Código Penal y se llama fraude. Es el fraude fiscal. Es el hecho de maquilar, engañar a la autoridad con el propósito de acreditarte una ganancia indebida. Dice por ahí un compañerito, ya para contestar la última de las preguntas, ¿qué diferencia existe entre el derecho fiscal y el derecho contributivo tributario? El derecho fiscal son las normas que regulan el establecimiento de los actos, es decir, del objeto de la obligación. Son aquellas normas que establecen la obligación de pagar, compañero. Y el derecho contributivo tributario te dice quién, el por qué y cuánto vas a pagar. Lógico, siempre y cuando realices la conducta que el derecho fiscal ha contemplado como obligatoria. Es decir, el derecho fiscal impone normas que te obligan a pagar. Y el derecho contributivo o tributario te dice quién, por qué y cuánto vas a pagar. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. Si la tiene, para aquí que levante la mano el compañerito que me preguntó a través del chat. No, ya era todo. Muchas gracias. Es que como había dicho que el derecho fiscal es precisamente eso, que obliga a los entes a pagar, y como el derecho tributario pues también es de pagar, que es una obligación, por eso ahí se me cruzaron los cables, pero no, ya quedó muy clara la diferencia. Muchas gracias. Está buena esa, se me cruzaron los cables. Está buena, hay que patentarla. Ya está. Muy bien. Bueno, muchachos, pues cuídense mucho. Ya nos consumió el tiempo. Aclaramos dudas la siguiente clase y seguimos avanzando en este mismo capítulo. No estudien todavía el 3, hay que terminar el capítulo 2. Vamos a darle oportunidad ahí, de acuerdo a los trabajos que ahorita me enviaron, para darle oportunidad también a otra compañerita para que pueda por ahí exponer. A la compañera, ahorita le digo a quién, a la compañera Nora Estela. ¿Sí estás ahí en la línea, hija? Sí, aquí estoy. Ok. Usted va a continuar donde nos viene la relación del derecho fiscal con todas las demás ramas del derecho, ¿ok? Excelente, gracias, profe. Bueno, ahí lo va a concluir usted y ya por ahí después le damos la oportunidad también a Anita a que explaye algo por ahí, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, muchachos, pórtense bien y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda quedo a sus órdenes, ya lo saben. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Cuídense.